mal. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Versículo 7 nos dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. Así que vemos el efecto del pecado sobre los hombres. Lo vemos pasivamente, lo vemos agresivamente. Pasivamente vemos que el hombre renuncia a su responsabilidad por la ausencia de carácter. Básicamente es lo que Adán hace nuevamente en los versos del 1 al 5. Como dijimos la vez pasada, ¿cuál fue el problema con lo que Adán hizo? Pues el problema fue que él no hizo absolutamente nada. Right? Vemos a la serpiente como ataca a la pareja y al hacerlo trastorna el diseño de Dios. La serpiente viene a la mujer en vez de venir al hombre. Al venir a la mujer tenemos que ver un poquito más allá de ese hecho, porque al venir a la mujer, pues entonces está pervirtiendo y alterando lo que Dios ha diseñado, porque todas estas regulaciones se le dieron a Adán y él era el responsable, ¿ok? Así que lo que vemos es que mientras la serpiente está haciendo su trabajo, Adán está para el lado de ella, mientras en esencia Eva está haciendo lo que supuestamente Adán debió haber hecho, que es dirigiendo. La importancia de esto lo vemos cuando llegamos a Génesis 3:17, donde Dios le dice a Adán, en Génesis 3:17, ustedes no lo tienen: por cuanto obedeciste la voz de la mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Así que importante recordar para nosotros que en Génesis 2, 16, 17 podemos ver cómo Dios le da a Adán el mandato de no comer del árbol del jardín. Y eso lo hizo antes de que la mujer existiera. Ya lo vimos la vez pasada, ¿verdad? Entonces, Adán no asume su responsabilidad. Nuevamente, en Génesis 2, 16, 17, vemos que la responsabilidad claramente es confiada al hombre. Y mandó Jehová Dios al hombre, ¿verdad?, diciendo: de todo el árbol que he envuelto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día que él comas ciertamente morirás. Así que vemos que la responsabilidad le fue confiada al hombre. Right? Y cuando llegamos a Génesis 3, vemos como Adán está olvidando su responsabilidad ante Dios. Y lo que Adán debió hacer, en vez de quedarse callado la boca, ahí como hizo, fue simplemente asumir su responsabilidad, confrontar a la serpiente en base al hecho de que la serpiente no tenía ninguna razón por estar cuestionando a su esposa, porque el mandamiento al cual estaba haciendo referencia la serpiente no le fue dado a ella, sino que le fue dado a Adán, y que él, conforme al rol que Dios le dio y el diseño de Dios, era responsable por el cumplimiento de esas instrucciones en la vida de él y en la vida de su familia. En vez de eso, lo que vemos entonces es a este hombre Adán que se mantiene en silencio, y mantenerse en silencio no solamente era una actitud cobarde, sino que era una actitud indolente con relación a la responsabilidad que claramente Dios le había dado. ¿Okay? Cuando Dios confronta a Adán con su pecado, ya sabemos que lo que hace es echarle la culpa a su esposa. Así que la indolencia y la cobardía de Adán no es algo que se quedó en el jardín del Edén. Esa indolencia y esa cobardía de Adán está vigente en el día de hoy, entre hombres, entre esposos, entre padres que se niegan a dirigir. Amén. Ese es el rol de Dios, ese es el diseño de Dios, que el hombre sea el que dirija. En el día de hoy, el hombre, el esposo, los padres se niegan a dirigir.
Muchos de ellos lo que hacen es que viven, que cogen su infancia en el día de hoy. Esto es un síndrome del día de hoy. Lo que hacen es que extienden lo más posible su adolescencia, debía haber dicho. La extienden lo más posible. ¿Cómo hacen eso? Pues invirtiendo su tiempo viendo televisión, jugando videos, games, navegando en el internet, en vez de tomar la responsabilidad de velar por el bienestar espiritual de su esposa y de sus hijos, ¿ok? Así que estamos hablando de individuos quienes piensan que son hombres, pero en realidad son niños, porque están esquivando la responsabilidad que Dios le ha dado. La otra cosa que vimos la vez pasada es que el hombre responde agresivamente. Ese es el otro escenario. Y dijimos que el hombre abusa egoístamente de su autoridad. En otras palabras, lo que vemos aquí es el hombre yéndose al otro extremo y en esencia reaccionando a la actitud de la mujer y diciendo, sabes, esto no va a ser de esa forma. Ya en el pasado tú te tomaste una libertad, ya tú asumiste mi rol, ya tú pues me sacaste las riendas de la dirección de esta relación. Eso no va a continuar, esto va a cambiar y yo ya no voy a ser más indolente. Ya no, en Mayagüez decían blandengue. Yo no sé si esa palabra ustedes la conocen, blandengue, ¿verdad? O achantado. Este tipo es un achantado, ¿verdad? ¿Sabes, no? De ahora en adelante yo voy a dominar en esta relación. Así que vemos a Adán otra vez el efecto del pecado en los hombres. La segunda vez, por lo regular, como que lo entendemos un poquito mejor. El efecto del pecado en los hombres. Primero es pasivamente y después agresivamente. Pasivamente, el hombre renunció a su responsabilidad por la ausencia de carácter. Agresivamente, el hombre comienza a abusar egoístamente de su autoridad. Génesis 3:16 dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus embarazos, con dolor darás a luz tus hijos, tu deseo será para tu marido. Esa frase es muy interesante, porque muy interesante. Y él se enseñoreará de ti. ¿Ok? Así que esta palabra enseñorear ahí literalmente significa ejercer poder, fortaleza o fuerza. Algunas veces en el Antiguo Testamento la palabra como tal es utilizada para expresar ese ejercicio de poder, pero en forma abusiva, en forma opresiva. Y el punto aquí es que Adán, en su hombría se enseñorearía sobre la mujer y lo iba a hacer con rudeza, lo iba a hacer a la fuerza y lo iba a hacer en un contexto de dominación. Y esa forma agresiva, nuevamente abusiva, de dominación, estamos claros que no era la forma diseñada para Dios en esa relación. Amén. Dios dio un diseño a la mujer, la hizo igual en dignidad al hombre, pero los hizo distintos, con roles distintos, ¿vale? Soberanía de Dios decidió darle liderato a cabeza al hombre y la mujer iba a ser la ayuda idónea. Cuando el pecado entra nuevamente, el hombre responde al pecado pasivamente, siendo indiferente a sus responsabilidades y yéndose al otro extremo, siendo agresivo, abusando egoístamente de su autoridad. Ese abuso egoísta de su autoridad, que es lo que estoy tratando de comunicar, no es la forma que originalmente fue diseñado por Dios. Amén. ¿Estamos claros hasta ahí? All right? Okay. So, es esta distorsión la que provoca que uno sea cuidadoso al hablar de liderato y de autoridad. ¿Okay? Porque cuando ese concepto, ese diseño de Dios de liderato y autoridad que se le otorga al hombre es ejercido incorrectamente como motivo del pecado que entró a la vida del hombre, ese principio, esa verdad que es el liderato y la autoridad que Dios le concede al hombre, cuando se ejerce incorrectamente se torna en dominación y fuerza, y son dos cosas distintas. Amén. All right, okay.
Liderazgo y autoridad en Génesis 2 son buenos. Liderazgo y autoridad en Génesis 2, ¿qué no existía, qué no había pasado en Génesis 2? ¿El qué? El pecado. Right? Cuando entra el pecado, la cosa cambia. ¿Sabes? El rol del hombre y de la mujer se mantienen como Dios lo había diseñado, pero ahora la ejecución de esos roles es trastocada. Amén. Liderazgo y autoridad en Génesis 2 son buenos, pero en Génesis 3, como resultado del pecado, se convierte en una imagen de abuso egoísta de autoridad, que de paso el hombre buscará controlar de ahí en adelante a la mujer y buscará abusar de su posición como autoridad en la relación entre el hombre y la mujer. Lo único que puede cambiar eso es el poder transformador del Señor Jesucristo. Amén. No hay seminario, no hay movimiento feminista, no hay decretos de las Naciones Unidas, ni nada de eso. Lo único que puede cambiar eso es una transformación interna producida por el nuevo nacimiento y la presencia del Espíritu Santo rigiendo nuestras vidas. ¿Okay? En el día de hoy, esos dos efectos del pecado en los hombres pueden verse. ¿Cuáles dos efectos? El pasivo y el agresivo. El pasivo es la renuncia cobarde a su responsabilidad por la falta de carácter. Ese efecto todavía en el día de hoy se puede ver. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? You can see that. Hombres que no están asumiendo su responsabilidad como esposos, como padres, como hombres como tal, ¿verdad? ¿Sabes? Y también podemos ver la presencia de este abuso egoísta de su autoridad. Escriba esto, por favor. Como resultado del pecado, el hombre experimentará dolor en su rol de proveedor. Como resultado del pecado, el hombre experimentará dolor en su rol de proveedor. Versículo 19, en Génesis 3 dice lo siguiente: con el sudor de tu rostro, let me just read it all, del 17 al 19. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. ¿Se da cuenta cómo está la cuestión? Está invertida ahí. Debía haber sido todo lo contrario, ¿verdad? Es la mujer que debía, cuando dice obedeciste la voz de la mujer, en otras palabras lo que está diciendo, decidiste someterte al liderazgo de tu esposa, right? Okay. Cuando uno escucha la voz, bíblicamente hablando, cuando uno escucha la voz de Dios, es que uno se somete a obedecer lo que Dios está diciendo, right? Por cuanto desobedeciste obedeciste a la voz de la mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor, subraya eso, comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, del polvo saliste, del polvo y el polvo irás a parar, porque de ella fuiste tomado, porque pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Okay? Así que aquí tenemos un principio, una verdad que es importante para nosotros considerar, es que Dios le ha dado al hombre el mandato de trabajar la tierra y cuidar. Eso quiere decir trabajar, esforzarse, ¿sabes? Te vas a ganar el pan de cada día, ¿sabes? Con esfuerzo, te va a costar, ¿ok? Right, okay? Y es ahí donde el pago de su pecado lo golpea, ¿verdad? En ese hecho en que como proveedor, eso es parte de, como vamos a ver, parte de los roles que Dios le ha otorgado al hombre, el rol de proveedor. Ese rol te va a costar, te va a doler. El ser eso te va a doler. Así que ahí vemos, es interesante, eso es una reprimenda específica de género por el pecado. ¿Qué quiere decir eso? Es un regaño específico al género masculino por el pecado. Por haber pecado, esta es la consecuencia que tu género masculino va a tener, ¿okay? Va a ser parte del efecto del pecado sobre los hombres. Y la pregunta entonces es, ¿y qué tal con relación a la mujer? Pues del mismo modo que el efecto del pecado en el hombre fue pasivo y también lo vemos en una forma agresiva, en la mujer sucede lo mismo, ¿ok? Y lo vemos en la narrativa de Génesis 3. Pasivamente, escriba esto por favor, la mujer niega
cobardemente su responsabilidad por la ausencia de carácter. La mujer niega cobardemente su responsabilidad por la ausencia de carácter. La mujer tenía responsabilidad. No piense que el hombre era el único que tenía responsabilidad. En Génesis 3, el asunto no era que la mujer no tenía responsabilidad por el pecado. Vemos claramente que el hombre tenía mayor nivel de responsabilidad. Ahora, esto nos presenta un problema a través de la historia y en el día de hoy también. Cuando consideramos este aspecto de la that's going to be tough for me. Femineidad. That's the proper way to say, okay? Femineidad, right? Okay. Hay un problema cuando consideramos este aspecto de la femineidad, particularmente cuando se trata del asunto de la sumisión, right? Y el problema es esto, es que el pecado distorsiona este rol y provoca que algunas mujeres piensen de esta forma, right? No se ofende a nadie todavía. Ahorita se ofende, ahora no. Alright, okay. Provoca que algunas mujeres piensen de esta forma. Okay. Yo simplemente soy una ayuda idónea y mi esposo es la cabeza. Entonces, si eso es así, yo no soy responsable por lo que yo haga, porque yo simplemente soy su ayuda y él es responsable. Él es el que dirige, right? Okay. Now, quizás una mujer ve a su esposo o ve a sus hijos haciendo algo incorrecto y ella no hace nada acerca de eso. O quizás su esposo está pegando contra ella, está abusando contra ella y ella se siente tranquila y piensa para sí misma, bueno, cógelo con calma, pues precisamente de este abuso y de este atropello es que se trata la cuestión esta de la sumisión. Pensar de esa forma, hay mujeres que piensan de esa forma, ¿ok? All right. Pensar de esa forma es una distorsión trágica de la femineidad bíblica, ¿ok? ¿Por qué razón? Porque Dios nos creó, o mejor dicho, no creó a ninguna mujer para que fuese una alfombra que iba a ser pisoteada por el hombre. Right? Okay. I'm going to repeat that again porque quiero estar seguro que nos entendemos. Okay? Okay. Pasivamente, la respuesta de la mujer al pecado. La mujer niega cobardemente su responsabilidad. La responsabilidad mayor estaba sobre el hombre. No vamos a discutir sobre el particular, ¿ok? Right? Pero cuando se trata de este aspecto de la sumisión, el pecado distorsiona el rol de la mujer y provoca que algunas mujeres piensen o actúen de esa forma, ¿ok? Yo aquí soy la ayuda idónea, yo no soy la cabeza, yo no soy responsable por lo que está pasando aquí, ¿verdad? ¿Sabes? You know? Porque yo, después de todo, pues yo no soy cabeza. Aquí la responsabilidad está sobre el hombre, ¿ok? Y en ese contexto, pues piense por favor, quizás una mujer, otra vez, puede ver a su esposo haciendo algo incorrecto y ella no hace nada acerca de eso. Porque aquí yo soy la ayuda idónea. Una mujer puede ver a su esposo haciendo algo incorrecto o a su hijo haciendo algo incorrecto y no hace nada porque aquí yo no soy cabeza, yo no estoy aquí para dirigir, yo estoy aquí simplemente para ayudar. O quizás su esposo está pecando contra ella. O quizás su esposo, el esposo está abusando de ella.
Y ella, pensando así incorrectamente otra vez, en su pasividad, ella se contenta con decir, pues, con calma, porque aquí el rol mío es de sumisión, así que yo tengo que aceptar lo que se diga. Totalmente incorrecto, ¿ok? Y ya dijimos que no es de esa forma, ese no es el diseño de Dios. Eso es una distorsión trágica de lo que la Biblia describe como la conducta, el rol de la mujer. Y ya lo dije una vez y lo vuelvo a decir, Dios no creó a ninguna mujer para que sea alfombra que un hombre va a pisotear. Amén. All right, ok. Estamos claros hasta ahí, ¿verdad? Right. Pero también Dios hace responsable a las mujeres por la manera que piensan. Amén. Dios también hace responsable a las mujeres por la forma en que viven. Amén. Dios también hace responsable a las mujeres por las decisiones que toman. Amén. Siga por acá. Y Dios también hace responsable a las mujeres en la forma en que utilizan y presentan sus cuerpos. Amén. Sí, decimos amén al hecho de que una distorsión trágica del concepto de la mujer, Dios no creó a la mujer para que sea una alfombra que va a ser pisoteada por el hombre. Y eso es cierto, es correcto, pero también es correcto que Dios creó a la mujer con una responsabilidad. Y lo que vemos aquí como efecto del pecado, ¿verdad? ¿Sabe? Es que pasivamente la mujer se niega cobardemente a asumir esa responsabilidad, la responsabilidad que Dios le ha dado. Así que en Génesis 3 vemos la femineidad siendo distorsionada, ¿ok? ¿Sabes? Negando la responsabilidad que las gracias que le ha sido asignada. Ay, qué bueno. Chévere. Continúa ayudándome. Okay. Now, y eso es una distorsión. Pero hay otra distorsión que es más prevalente. Y lo vemos aquí en la parte que dice agresivamente. La mujer desafía egoístamente la autoridad del hombre. ¿Okay? Génesis 3:16. A la mujer digo, multiplicaré en gran manera los dolores de tu embarazo. Con dolor darás a luz hijos. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. All right? Okay. ¿Alguien tiene una Biblia Reina Valera del 1960? Ok, pues búsquela ahí en Génesis 3:16. Now, es posible, ya mismo le voy a decir, don Rafael, es Génesis 4:7, el pasaje que quiero que me busque ahorita. Ok, now, es posible leer Génesis 3:16 y concluir o pensar ¿qué de malo tiene el desafiar la autoridad de un hombre que solo desea enseñorearse sobre mí? Hello. Es posible que alguien piense eso. ¿Qué de malo tiene el desafiar la autoridad de un hombre que solo desea enseñorearse sobre mí? Right? Now, Génesis capítulo 4, versículo 7. En ese capítulo 4, versículo 7, lo que vemos es Dios dirigiéndose a Caín. Right? Luego de que Caín, pues, comete el pecado que cometió, ¿verdad? Okay. Y Dios lo está confrontando y con el hecho de que, pues, si tú hicieras lo correcto, ¿verdad? Pues, ¿no crees tú que en vez de recibir rechazo serías exaltado, ¿verdad? ¿Sabes? You know, okay. Pero si decides no hacer el bien, el resultado va a ser que vas a pecar, porque el pecado va a estar próximo a ti. All right? Now, lea el pasaje, hermano, por favor. Génesis 4, versículo 7. Sí. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien,
aquí es con una palabra deseo, right? Que es la misma palabra que se utiliza en Génesis capítulo 3, que leímos hace un momento, ¿verdad? Donde dice, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti, ¿ok? Justo como el pecado nos desea a nosotros, en Génesis 4:7, que él leyó hace un momento, dice, el pecado está a la puerta y con todo esto a ti será su deseo. Con otras palabras, el pecado nos desea a nosotros, quiere tener posesión de nosotros, ¿ok? Así que, justo como el pecado te desea a ti en una forma incorrecta, en una forma que quiere hacerte oposición, ¿verdad? Porque nos quiere hacer tropezar, en una forma que significa que quiere trabajar en contra tuya. Cuando dice ahí, el pecado está a la puerta, con todo esto, a ti será su deseo. El pecado quiere entrar en la vida tuya. El pecado quiere tomar posición en la vida tuya. Él quiere hacerlo porque quiere trabajar en contra tuya. De la misma forma, la imagen es que la mujer, como resultado del pecado, tiene la tendencia a trabajar en contra del liderazgo del hombre. Cuando dice aquí, 16, tu deseo será para tu marido, lo que quiere decir es, otra vez un poquito distinto, profundo posiblemente, lo que quiere decir es que cuando dice que tu deseo será para tu marido, lo que quiere decir es que como resultado del pecado, ¿verdad? Pues la mujer va a tener esta tendencia a querer apropiarse nuevamente de lo que por la soberanía de Dios le corresponde al hombre. Tu deseo será para tu marido, tu deseo será tener lo que tu marido tiene, tu deseo será el ocupar el rol que tu marido, a Dios le ha concedido a tu marido. Tu deseo será rebelarte en contra de él. Tu deseo será sobrepasar su poder. Tu deseo será, cuando dice tu deseo será por tu marido, tu deseo será usurpar las reglas que Dios a través de él imponga en tu vida. La respuesta de la mujer ante eso es, yo voy a hacer las cosas a mi manera, yo voy a hacer las cosas a mi forma, sin importar lo que mi esposo dice o hace. Yo estoy a cargo, él no está a cargo. Todo eso es una perversión pecaminosa del diseño de Dios. Let's review. El efecto del pecado en las mujeres. Muchas veces la mujer niega cobardemente su responsabilidad, ¿verdad? Vimos nuevamente que a los ojos de Dios, la mujer va a ser responsable por la manera en que piensan, por la manera en que viven, las decisiones que toman, la forma en que utilizan y presentan su cuerpo y todo eso. Pero eso es pasivamente. Pero activamente el efecto del pecado en la mujer es que la mujer desafía egoístamente la autoridad del hombre. Tu deseo será para tu marido. Tu deseo será para sobrepasar su poder, su autoridad, sus reglas en la vida. Y el punto nuevamente es que eso es una perversión del diseño que Dios ha tenido para el hombre y también para la mujer. Escriba esto: como resultado del pecado, la mujer experimentará dolor al asumir su rol de maternidad. Como resultado del pecado, la mujer experimentará dolor al asumir su rol de maternidad, su rol de dar a luz. Como resultado del pecado, el hombre iba a experimentar dolor ¿en qué? Asumiendo su rol de ¿qué? De proveedor. Right? Ok. Eso es una distinción de género, ¿sabes? Right? ¿Sabes? Esta es la consecuencia tuya particular, porque lo que estamos tratando de ver es cómo el pecado impacta la vida del hombre y la mujer, pero en formas específicas. Amén. Right, okay. Formas separadas, particulares, okay. Now, ya lo dijimos, en el caso de Adán, la repercusión negativa del pecado en su género
fue el experimentar dolor en su rol de proveedor. En el caso de Eva, la repercusión negativa de su género fue el experimentar dolor al ejecutar su rol de dar a luz sus hijos. ¿Okay? Si nos detenemos y consideramos todo lo que hemos dicho, nos damos cuenta de que el hombre y la mujer están entrelazados con el pecado. ¿Okay? Nos damos cuenta cómo el pecado es expresado en diferentes formas en el caso del hombre y en el caso de la mujer. Y también nos damos cuenta de que el trabajo de Satanás en Génesis 3, en un sentido real, el trabajo de Satanás en un sentido real y específico y más profundo, más in its essence, right? En esencia, ¿verdad? El trabajo de Satanás fue un ataque serio, calculado, fundamental al diseño de Dios para los hombres y las mujeres. Y sí, ¿sabe? Vemos más allá de que la manzana del pecado, que Eva fue la que comió y que Eva le echó la culpa a Adán y a la serpiente y después vemos más allá de eso, ¿sabes? Vemos que el pecado nuevamente, ¿sabes? Tiene al hombre y a la mujer entrelazados, Vemos que es expresado en distintas formas en el caso del hombre y en el caso de la mujer. Y más importante para mí, nos damos cuenta que el trabajo de Satanás ahí en la narrativa de Génesis 3, en un sentido real, lo que nos presenta es un ataque frontal, un ataque bien, pero bien calculado al diseño de Dios para los hombres y las mujeres. Así que me parece a mí, ¿verdad?, que en Génesis 3, ¿sabes?, después que pasa todo lo que pasa, ¿verdad?, en una forma figurativa podemos imaginar que Satanás está celebrando. Posible imaginarlo a él, pues, pensando o hablando, compartiendo con los demonios, ¿no?, expresándose de esta forma. Él distorsionó, amén, right, ¿sabes? Distorsionó el diseño de Dios con la entrada del pecado, Y al distorsionar el diseño de Dios, lo que creó fue confusión, ¿sí o no? Ha habido confusión con relación al diseño de Dios en cuanto al rol del hombre y la mujer a través de la historia y aún en el día de hoy. Claro que sí, right? Satanás ha creado confusión y de paso, pues, bueno, imagino a él diciendo, hemos creado una confusión que el hombre y la mujer se van a pasar el resto de la eternidad tratando de descifrar. Las mujeres, Satanás pensando, van a mirar a los hombres de forma agresiva y dirán, ellos necesitan ser más pasivos. Y los hombres mirarán a las mujeres pasivas y dirán, ellas necesitan ser más agresivas. Y se pasarán el resto de la historia batallando unos contra el otro sin encontrar la solución. Now, si usted y yo nos hemos dado cuenta de eso o no, aún a través del estudio que estamos tratando de hacer, no es el issue. El issue es que todo eso ha creado un soberano desastre en aquel entonces, en la relación entre estas criaturas que vivían en un ambiente de perfección absoluta. Amén. En una relación íntima con un Dios santo, bueno, puro y perfecto, ¿verdad? ¿Sabes? Toda esa distorsión causó ese tremendo desastre en aquel entonces, y ese desastre se ha ido pasando de generación en generación, y el resultado es un soberano desastre en la vida nuestra en el día de hoy. Un soberano desastre en nuestras familias, y sobre todo un soberano desastre en la cultura que nosotros vivimos. No, alguien me corrige, ¿sabes?
Alguien me dijo hace un momento atrás que el tiroteo que hubo esta tarde en South Florida tuvo tristemente unas consecuencias de unas cuantas personas que murieron, ¿right? ¿Alguien tiene una idea de cuántas fueron? 17. Ay. Fue una escuela. Just algo que I have to share, okay? ¿Sabes? Estamos hablando de la distorsión que Satanás creó, ¿verdad? ¿Sabes? Con el pecado, la entrada del pecado, cómo esto pues altera y deforma y distorsiona el diseño precioso que Dios había creado de liderato y sumisión. Las consecuencias que ha tenido, ¿verdad? ¿Sabes? En la familia, en el matrimonio. Y volvemos a decir que es un soberano desastre lo que eso ha traído a nuestras vidas en el día de hoy, a nuestras familias y a nuestra cultura. Right? Cuando China llegó, Rosita, la esposa de Pastor Willy, es maestra, ¿verdad? Y ella está bien afectada por todas estas cosas que pasan en las matanzas en la escuela pública. She is affected by that. She is. Así que si ella habla contigo y tú la ves que se apasiona, she is affected. Okay. So, yo la veo y está mirando algo y she's affected y me está diciendo, ¿sabes? Está hablando que salón de clases, 57 estudiantes, lo que sé, y te entro, no sabes quiénes son, ¿sabes? Entonces ella usa la frase, and this is America. So, esa frase, and this is America, me llamó la atención a mí, la forma en que yo la miré. Ella me miró como, ella se dio cuenta de que cuando ella dijo eso, que yo ya había pensado mucho acerca de la frase, and this is America, como digo, esto no se supone que pase aquí. Pues yo lo tomé de la otra forma totalmente distinta, ¿sabes? This is America, y esto se supone que pase aquí. I don't know if you get it or not, all right, ¿sabes? Porque todo el sistema que hay, la cultura que hay, todo lo que se promueve, todo lo que se aplaude, todo lo que se estimula, todo eso, ¿sabes? Todo lo que hace es un germinar ese tipo de conducta. Amén. All right, ¿sabes? Pero tenemos que ver que todo eso, ¿verdad? Proviene del pecado, ¿verdad? ¿Sabes? Y el caos que hay en la familia y los problemas que ella tiene que enfrentar, tú sabes, en el salón de clase, tú sabes, con los estudiantes que quieren que en vez de que le llame Jorge, que ahora exige que le llame Jennifer, ¿sabes? Todo ese sinnúmero de, ¿sabes? Todo eso, ¿sabes? Todo eso, toda esa distorsión origina aquí, donde estamos en este momento. Así que lo que quiero que veamos, ¿verdad? ¿Sabes? Que nos demos cuenta de que el trabajo de Satanás en Génesis 3 con la entrada del pecado no fue meramente la historia de la manzana y la serpiente, esa cuestión, sino que lo que vemos es un ataque fundamental, frontal, desenfrenado contra el diseño de Dios para los hombres y las mujeres. Y las consecuencias de eso es el desastre que hay en nuestras vidas, que hay en nuestras familias y que hay en nuestra cultura. Ahora bien, hay una cosa que se llama evangelio. Gloria a Dios. Right? ¿Sabes? ¿Qué quiere decir qué? Buenas noticias. Right? Podemos decir gloria a Dios porque la historia no acaba ahí. Right? Alabado sea el nombre del Señor. Podemos establecer, sin lugar a equivocarnos, ¿verdad?, que solo en Cristo el diseño de Dios de hombría, el diseño de Dios de se te trabó a ti también. Femineidad, right? ¿Sabes?
Déjame poner de esa forma. El diseño de Dios de lo que debe ser un hombre, el diseño de Dios de lo que una mujer debe ser. ¿Estamos con eso bien? Estamos claros, ¿verdad? ¿Sabes? No. Solo en Cristo ese diseño puede ser restaurado por medio de la gracia de Dios. Amén. Dios es un Dios de misericordia. Son frescas cada mañana. Y ahí en Génesis 3, la inmensa misericordia de Dios dice presente. Independientemente de la traición y la irresponsabilidad y el pecado del hombre y la mujer. ¿Ok? Ahí en sus notas, la salvación y la sexualidad. Primeramente, la gracia de Dios. Escriba esto, por favor. Movido por su gracia, Dios, ¿quién puede ver bien? ¿Tú puedes ver bien ahí, hermana? Sí, mire. Tú puedes, tiene la luz ahí, te da de frente, chévere, ok. All right, ok. Movido por su gracia, Dios, en una expresión de su misericordia, busca al culpable. En Génesis 3. Ahí a la soltar. La misericordia de Dios se derrama y vemos a Dios buscando al culpable. Lea, por favor. Génesis 3, 8 y 9. Sí, usted, hermana. Usted es la que tiene la luz, ¿no? Sí. Dale, sí. Luego oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? Interesante, ¿a quién llamó? Porque él era el culpable. Right? No, ¿será que Dios estaba, se le había perdido a Adán y no sabía dónde estaba? Right? O sea, Dios no estaba buscando que él le dijera geográficamente dónde estás, sino es una expresión de la misericordia de Dios. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás emocionalmente? ¿Dónde estás espiritualmente? Así que vemos nuevamente la salvación de Dios a través de la gracia de Dios. Movido por su gracia, Dios busca al culpable. Segundo, movido por su gracia, Dios cubre la vergüenza del pecado. Movido por su gracia, Dios cubre la vergüenza del pecado. Right? En Génesis 3:21 dice la Biblia. Hermana Dunia. Y Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. La intención era, por medio de eso, pues cubrir nuevamente la vergüenza de su pecado, porque ellos se dieron cuenta que estaban como desnudos, ¿verdad? Hasta ese momento no había pecado, todo estaba feliz y contento, y de momento el pecado viene y provoca vergüenza en ellos, ¿ok? Now, así que Dios busca al culpable, Dios cubre su vergüenza y movido por su gracia, Dios protege al temeroso. ¿Qué iba eso? Dios protege al temeroso. ¿Ok? Dios busca una forma en que el hombre y la mujer, quienes merecen la muerte, amén. Amén. Dios busca una forma en que el hombre y la mujer que merecen la muerte vivan. Mírelo, lo que va a leer en este momento ella, mírelo de esa forma. Dios buscando una forma, ¿ok?, en que el hombre y la mujer, quienes merecen morir, puedan vivir. Dale. Luego dijo Jehová Dios: el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y el mal. Espérese, un momentito, ¿se dio cuenta que el hombre ha venido a ser igual que quién, como quién? Uno de nosotros. Como uno de nosotros. Así que vemos la presencia del Dios triuno. All right? Ok, continúa. Ahora pues, que no alargue su mano, tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. ¿Se da cuenta de eso? Right. El hombre ahora ha venido a ser como nosotros, conoce el bien y el mal por la presencia del pecado, así que tenemos que protegerlo. Right? No vaya a ser que ahora le dé por comer del árbol. No, del árbol de la ¿qué? De la vida. Coma y viva para siempre en su condición de pecador, experimentando todas las consecuencias del pecado. All right? Ok, sigue. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrara la tierra de la que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso querubines al oriente del huerto de Edén, y una espada encendida que se revolvía
Alright. Así que vemos entonces cómo Dios protege, una expresión de su misericordia. Estamos leyendo todo esto en el contexto de la salvación y la sexualidad. Vimos el efecto del pecado, todas las consecuencias que tuvo en el hombre específicamente, la mujer específicamente. Podemos ir más profundo, pero vamos a continuar profundizando a través del estudio, ¿verdad? Pero vemos también entonces la interacción entre la salvación y la sexualidad. Por medio de la gracia de Dios, Dios busca al culpable que ha pecado, Dios cubre la vergüenza del pecado, Dios protege al temeroso y también Dios promete un Salvador. Ahí en Génesis capítulo 3, versículo 15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Sí, que eso lo hemos visto montones de veces. Era simplemente una referencia a la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Escriba esto: Dios promete que Satanás será derrotado y el Señor Jesucristo triunfará. ¿Okay? Sí, eso nos guía a un cambio de eventos extraordinario. Así que en Génesis 3:20, Adán nombra a su esposa como Eva. No lo hemos leído. A su mujer Adán le puso por nombre Eva, por cuanto ella fue la madre de todos los vivientes. Adán nombra a su esposa Eva. ¿Ok? El punto es, ellos, Adán y Eva, acababan de encontrarse cara a cara con la muerte, right? Okay. Porque la muerte entra al mundo. El pecado entró al mundo por un hombre. Con el pecado, ¿la qué? La muerte. All right, okay. Ellos justo habían visto la muerte entrar al mundo, y en el nombre madre de todos los vivientes vemos la gracia de Dios en acción. La imagen del Evangelio aplicada en Génesis capítulo 3. Now, ¿cuál debe ser la respuesta del hombre a la restauración que la gracia provee? ¿Cuál debe ser la respuesta del hombre, right, a la restauración que la gracia provee? Primeramente, la responsabilidad primaria del hombre es dirigir para el bien de la mujer y para la gloria de Dios. Escriba eso. La responsabilidad primaria del hombre es dirigir. Esa debe ser la respuesta del hombre a la restauración que la gracia le provee. Right? Asumir su responsabilidad primaria. La responsabilidad primaria del hombre es dirigir. ¿Con qué propósito? Dirigir para el bienestar de la mujer y dirigir para la gloria de Dios. Amén. Now, en 1 Corintios 11 y Efesios 5 vimos que la cabeza del hombre es Dios, la cabeza de la mujer es su esposo, el esposo es la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Right? Así que la palabra de Dios enseña que Dios le ha confiado al hombre la dirección de su familia como su rol primario. No es el único rol que Dios le asigna al hombre, pero su responsabilidad primaria es dirigir, y primeramente para el bien de la mujer. En Génesis 1 y 2 vimos que ese diseño fue bueno. Fue bueno para el hombre y fue bueno también para la mujer. El liderazgo que Dios le concede al hombre no es un liderazgo diseñado para la autosatisfacción. El liderazgo que Dios le concede al hombre es un liderazgo diseñado para el bienestar de todos. Amén. En especial de la mujer y los hijos. Jesucristo es nuestra cabeza y nuestro líder. Cristo es bueno y nosotros no nos sometemos a Cristo a empujones, ¿verdad que no? A regañadientes. Cristo es nuestro líder, un líder bueno. Y nosotros queremos someternos a Cristo. Amén. Esa es precisamente la forma en que Dios diseña la masculinidad. Para que los hombres vivan en una forma que es digna de una alegre sumisión por parte de la mujer.
¿Estamos? Ok. So, ante ese señalamiento, pues las preguntas empiezan a cruzar nuestra mente. ¿Qué hay de los hombres quienes son abusivos contra las mujeres? Que ejercen esa autoridad dominante sobre o contra las mujeres. Lo que podemos decir es que, sin lugar a dudas, ese no es el diseño de Dios. ¿Ok? En el comienzo de la iglesia, desde el comienzo de la iglesia primitiva, la iglesia ha atendido seriamente este asunto. Se han encontrado manuales de iglesias, de operación de iglesias del siglo II, right? En uno de ellos hay unas instrucciones en cuanto a cómo bregar con un asunto como este. Todo lo que dice: si en la congregación hay un hombre quien es abusivo con su esposa, el pastor debe tomar a 2 ancianos y debe visitar a ese hogar. El pastor y los ancianos deben tomar a ese hombre fuera de la casa y confrontarlo con la descripción que Dios da en la Escritura con relación a su rol masculino. ¿Okay? En el contexto de la iglesia local, eso es lo que el liderato masculino de la iglesia precisa hacer. La responsabilidad primaria del hombre es dirigir para el bien de la mujer y sobre todo para la gloria de Dios. Pausa y aplicación práctica para las personas que son parte de esta iglesia local. Si usted es una mujer y usted está siendo abusada por su esposo, maltratada por su esposo, es responsabilidad suya hacerlo saber a los pastores de la iglesia, y es responsabilidad de los pastores ir a tratar de razonar con su esposo, particularmente si él es parte de la congregación. Amén. That's the way you deal with it. No tiene que buscar consejería matrimonial en ningún lugar, ningún psicólogo, tiene que pagarle a ningún psicólogo, simplemente lo que necesita es informarlo. Y la responsabilidad nuestra es ir y hablar y confrontar a ese individuo con lo que la palabra de Dios dice sobre el particular, con la esperanza de que el hombre, pues, si es parte del cuerpo de Cristo, pues escuche la amonestación y se confiese su pecado y se arrepiente. Amén. Y se le conceda la ayuda, asesoría que es prudente en ese momento. Así que el hombre no es el líder máximo. ¿Quién es el líder máximo? Cristo. Cristo es el líder máximo, ¿ok? Y el hombre debe dirigir en una forma que refleje el amor y la autoridad del Señor Jesucristo. Así que, ¿cómo debe ser la respuesta del hombre a la restauración de la gracia que la gracia provee? Primero, la responsabilidad primaria del hombre es dirigir, right? Okay. Y segundo, es para el bien de la mujer y para la gloria de Dios. Okay. So, let me see if I jump something here. Yes, okay. Entonces, la otra cosa es que el hombre es responsable ante Dios por la protección de su esposa y por la provisión en el hogar. El hombre es responsable ante Dios por la protección de su esposa y por la provisión en el hogar. ¿Okay? Como ya vimos, un hombre es forzado a asumir responsabilidad en Génesis 3 por no proteger a su esposa del adversario. Now, la protección de parte del hombre para con la mujer es más evidente en el contexto del matrimonio. Pero hay un sentido en el cual el hombre es responsable ante Dios por la protección de las mujeres, no solo de su propia esposa. Me explico.
cualquier hombre es responsable por la protección específica de su esposa, pero parte de esa masculinidad que Dios le ha otorgado por diseño de Dios, esa masculinidad, ¿verdad?, trae consigo una inclinación, una predisposición, o un deseo a proteger a las mujeres en general. Suena machista, pero no es nada. Es parte del diseño de Dios. Nuevamente, no solamente yo quiero proteger a mi esposa, pero Dios puso dentro de mí como hombre esa inclinación, ese deseo de proteger a otras mujeres. ¿Okay? Déjeme dar una ilustración. Imagínense 2 hombres y 2 mujeres caminando por la calle. Y un atacante se acerca al grupo. Me imagino que habría algo raro si los hombres se echan hacia atrás y empujan a las mujeres hacia adelante para defenderlos. ¿Estamos? ¿Sabes qué? Esto no es cuestión de culturas. Donde quiera que te metas, ¿sabes? En cualquier cultura, en cualquier país que te metas, lo que vas a encontrar es eso, ¿sabes? No vas a encontrar a los hombres diciendo, ustedes vayan, defiéndanos, ¿sabes? Los hombres van a buscar defender, ¿sabes? Eso es algo que Dios ha puesto inmediatamente, esa inclinación a proteger a las mujeres, es algo que Dios ha puesto en nosotros, eso es parte del diseño de Dios, ¿ok? He escuchado esto muchas veces y suena gracioso, pero no es nada gracioso. Cualquier esposo que escuche un ruido afuera por la noche, right? Y despierte a la mujer y le dice, chequéate a ver qué es lo que hay afuera. Suena gracioso y uno puede hacer chistes así, pero no way, José. ¿Sabes? ¿Dónde vas? Quédate ahí, espera, yo voy a chequear. Amén. Right, okay. A un rosa, yo no se lo permitiría. Right, okay, right. Ahí le diría, está fuera del diseño de Dios, así que quédate quieta ahí. ¿Dónde está el bate ese que tú tienes? Oh, Señor. Pero hay muchas cosas demasiado también. El hombre es responsable ante Dios por la protección de su esposa. Y por favor, no se limite a pensar en protección física solamente. Amén. Sí. Espiritual, emocional, relacional. Por eso hay algunos familiares de mi esposa que no tienen acceso a nuestro hogar. Tengo la responsabilidad de proteger relacionalmente a mi esposa. Así que el hombre es responsable ante Dios por la protección de su esposa y por la provisión en el hogar. Y ya mencionamos que cuando Dios administra castigo al hombre por el pecado, lo hace con relación a algo que es responsabilidad que el hombre tiene en su casa. Ahora, Génesis 3, ¿verdad? No es un mandato para que las mujeres nunca trabajen fuera del hogar. O nada similar a eso. Pero la imagen que vemos es que el hombre todavía tiene la responsabilidad de proveer por su familia. Amén. Hay algunas personas que repita conmigo, en las cosas esenciales necesitamos tener unidad.
Tener unidad. En las cosas no esenciales necesitamos tener tolerancia. En todas las cosas necesitamos tener el amor de Dios. Hay personas que insisten en agarrarse de algunos issues y elevarlos por encima del resto de lo que la palabra de Dios dice. Right? He conocido personas, tanto hombres y mujeres, que han hecho de este issue el issue de que la mujer debe estar en la casa y que la mujer no debe trabajar y que es pecado y que es una abominación, que ¿sabes? Sobre ese asunto, ¿ok? No hay duda de que la responsabilidad del hombre es proveer para su familia. Pero hay circunstancias cuando el hombre está incapacitado, el hombre está inhabilitado, paralizado, o por circunstancias adversas, ¿sabes? De la economía, del mercado de empleo, o lo que sea, que el hombre es imposibilitado de proveer en la forma en que Dios ha dicho y él quisiera hacer. ¿Ok? Y en esos casos, pues, si la mujer tiene la oportunidad y tiene acceso a contribuir, no hay problema con eso. Amén. Siempre y cuando el hombre genuina y sinceramente tenga el deseo de trabajar y de proveer para su hogar. Amén. Ese deseo de trabajar y proveer para su hogar debe de estar en él. ¿Ok? Así que la respuesta... son las 8:37. La respuesta de la mujer al evangelio en el diseño de Dios en sí misma es complementaria a la responsabilidad primaria del hombre. Esto es, ninguno de estos está supuesto a estar por sí solo. Así que la responsabilidad primaria del hombre es dirigir para el bien de la mujer y para la gloria de Dios. El hombre es responsable ante Dios por la protección de su esposa y por la provisión del hogar. Y la responsabilidad primaria de la mujer es ayudar. Escriba esto: a través de una disposición humilde que cede el liderazgo del hombre, que cede al liderazgo del hombre con la determinada devoción para seguir el liderazgo del Señor Jesucristo. ¿Ok? Ella es la ayudadora por el diseño de Dios en Génesis 2 y ella no está devaluada, menospreciada, no es menos por eso. Ella está siendo honrada por eso en la misma forma en que el Hijo, y cuando vimos el contexto de la Trinidad, es honrado ante el Padre. Amén. ¿Se acuerdan de eso? Pasamos unas cuantas semanas dándole a eso para poder traerlo a colación cuando fuera necesario, como en este momento. ¿Ok? La mujer apoya a través de una humilde disposición que se da liderazgo al hombre. La razón por la cual yo he puesto disposición ahí es porque yo conozco que hay muchas circunstancias diferentes representadas en las vidas de las mujeres aquí en nuestro estudio. Now, ese montón de circunstancias diferentes es lo que hace este asunto difícil de aplicar. Por ejemplo, aquí hay mujeres quienes están solteras. Aquí hay mujeres que han enviudado. Aquí hay mujeres que están divorciadas. Aquí hay mujeres que están casadas con hombres que no son cristianos. Aquí posiblemente hay mujeres que están casadas con hombres que dicen que son cristianos cuando en realidad no lo son. ¿Por qué decimos posiblemente no lo son? Pues porque rehúsan cumplir con su responsabilidad de dirigir. Y aquí hay mujeres quienes están casadas con hombres
que están honrando a Cristo, están ofreciendo sus vidas por el Señor Jesucristo. Una cosa le puedo decir en conclusión. Nunca he conocido a una mujer que tenga un esposo que demuestre el liderato bíblico como ha sido diseñado por Dios, que la proteja, que provea para ella y que no sea feliz en esa situación. Amén. El problema es que la mayor parte del tiempo ese no es el caso. En el orden de la creación, la mujer fue diseñada por Dios para estar inclinada hacia ceder el liderazgo al hombre, para que ella desee un hombre quien ejercite la autoridad amable y el liderazgo que protege y provee para ella. Dios la diseñó de esa forma, desear un hombre que haga eso, que la cuide, que la proteja. En inglés, cherish, que la haga, que la haga brillar, que se esfuerce para que ella pueda resplandecer. Todos alaban al Señor. La mujer desea eso. Dios la creó para desear eso, ¿ok? El diseño de Dios es para que las mujeres deseen eso, no para que se rebelen contra eso. ¿Por qué razón? Porque el liderazgo amable, bueno y autoritario del hombre, si es de esa forma, refleja el liderazgo bueno, amable y autoritario del Señor Jesucristo. Por lo tanto, el diseño de Dios para la mujer sugiere una humilde disposición que cede y se está bien al liderato del hombre, con la máxima devoción para seguir el liderazgo del Señor Jesucristo. El hombre es la cabeza, pero no es el más importante. Cristo es lo más importante. Seguir el diseño femenino de Dios para la mujer no quiere decir que la mujer va a decir cualquier cosa que mi esposo diga, yo lo voy a hacer. Diseño de Dios para la mujer provee un discernimiento de espíritu que está inclinado a someterse a su marido, pero 1,000 millones de veces está más inclinado a seguir el liderato de Cristo. Puesto de otra forma, si su esposo quiere que ella haga cosas que van directamente en contra de la palabra de Cristo, entonces ella cede a Cristo por encima de su esposo. Así que el asunto de la cuestión femenina, bíblicamente hablando, no es dejar tu cerebro o tu voluntad en la puerta del matrimonio y poner la voluntad de tu esposo antes de la voluntad de Cristo. No es de esa forma. Hay un pasaje extraordinario que es Primera de Pedro capítulo 3 versículos 1 y 2 que no vamos a leer, simplemente lo voy a leer y vamos a orar. La palabra clave aquí, que no llegamos, es la palabra someterse. Dios quiere que nosotros nos sometamos. Dios quiere que nos sometamos a las autoridades del gobierno. Natanael, Dios quiere que tú te sometas a las autoridades que tú tienes ahí en Martin Marietta, donde tú trabajas, right? Okay? Right. Dios quiere que haya esa sumisión. Esa sumisión es parte de todo lo que Dios quiere para nosotros. En el donde tú trabajas, tú me estabas hablando ahorita, ¿sabes? Mi hermana Abby me estaba hablando y me está diciendo, no, hay una autoridad y hay que someterse a ella. En Primera de Pedro capítulo 3 versículo del 1 al 2 dice, asimismo, de la misma forma en que hay que someterse a las autoridades afuera, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen, los que son inconversos, los que no creen en la palabra, all right, okay, marido no cristiano, sean ganados
sean salvos, sin palabra, sin que tú le prediques, sin que le pongas papelitos con pasajes bíblicos, en los zapatos o en el carro o donde sea, sin palabra, por la conducta de sus esposas, al considerar vuestra conducta casta y respetuosa. La semana que viene vamos a comenzar con eso, ¿verdad? Ese pasaje de paso es del versículo 1 al versículo 6. Habla de cómo las mujeres pueden ganar su esposo para Cristo. Es interesante porque ahí Pedro está hablándole al hombre, al esposo de la esposa. Y entonces es del 1 al 7. Pasa 6 versículos dirigiéndose a la mujer y un versículo solamente dirigiéndose al hombre. Suena medio raro, ¿verdad? ¿Sabes? Si usted quiere saber por qué hace eso, venga la semana que viene. Okay. So, I don't know dónde estamos. Lo que sí sabemos es que pues vivimos en un mundo que está afectado por el pecado, ¿verdad? Y que el poder transformador del Señor Jesucristo puede neutralizar todo ese efecto negativo del pecado en la vida del hombre y en la vida de la mujer, y puede capacitarnos para que el diseño de Dios para cada uno de nosotros pueda ser realizado en una forma nuevamente que sea beneficiosa para la esposa y para el esposo, y más que ninguna otra cosa que traiga gloria a Dios, que debe ser la meta de todos nosotros. Amén. So, mañana en casa de mi amada esposa Rosa a las 10:30 tenemos el grupo de oración. Por favor, si usted está libre, venga un ratito, esfuércese, comparta, ¿verdad? Es bueno, ¿ok? Y pues la semana que viene, el domingo que viene, pues seguimos con el estudio de Primera de Juan, y hoy se casó la parejita esta, se casaron hoy y se van pronto para allá, y entonces yo estuve en la boda ahí en la corte y eso, y pues se van como matrimonio, y pues para que oren por ellos, ¿sabes? Y regresan otra vez en diciembre. Cuando regresen, pues entonces vamos a celebrar la ceremonia aquí en la iglesia. All right, okay. Así que God is good. All the time. Si hay un ofender, sabe lo que tiene que hacer. Hermano Milton, you help us, please. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por el tiempo que nos has permitido pasar aquí esta noche, Señor, y pues yo me siento bien contento porque pues aquí el maestro eres tú. Y pues hay veces que yo digo, wow, tremenda enseñanza, qué bien lo hiciste, y hay veces que digo, wow, qué flojo eres, ¿verdad? Y pues tú siempre me recuerdas que me debo callar la boca, porque tú eres el que estás trabajando, Señor, en la vida de nosotros, Señor. Tú conoces toda circunstancia que está presente aquí, Señor. Sabes las luchas que nosotros tenemos, sabes las áreas en la vida de nosotros en que estamos rebelión en contra tuya, Señor, y tú quieres, Señor, que nosotros pues te hagamos lucir bien, que te obedezcamos en todas nuestras cosas y que reflejemos el carácter de Cristo en toda circunstancia. Una de las cosas que mencionamos es la necesidad que tenemos de voluntariamente someternos, Señor. Te ruego que me ayudes a mí a aprender más de ese principio y aplicarlo más en mi vida, y que como iglesia seamos una iglesia que no tiene problemas con someterse a tu palabra, Señor, a lo que tú has establecido, Señor. Así que gracias te damos. Si alguien va a ofrendar, pues, Señor, pues que lo hagamos con un corazón alegre. Y tú lo conoces todo, Señor. Tú sabes por qué las cosas pasan. Gracias por haber tocado el corazón de esa persona, y gracias por la forma en que tú cuidas de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Now, esa persona, ¿quién es esa persona? Esa persona es una persona que por mucho tiempo fue parte de nuestra iglesia. Es una señora, y no está alrededor nuestro, y Dios la ha bendecido enormemente.
Y en los últimos meses regularmente nos ha enviado muy buenas ofrendas. Right? I can't believe it, you know. No puedo. Estaba pensando los otros días, Milton, you know, how is this, you know. Así que, pues, los diezmos, el diezmar como todo, es una práctica del Antiguo Testamento. Aquella gente diezmaba, you know, por religiosidad. Nosotros hemos sido recipientes de la gracia de Dios, del favor inmerecido. Si aquella gente estaba contenta en ceder el 10% en base a una ley que los oprimía, cuanto más nosotros debemos honrar a Dios con nuestros diezmos y nuestras ofrendas al conocer ese amor incondicional que Dios tiene para nosotros. Amén. All right? Okay. Y que alabado sea el nombre del Señor. Así que Dios me los bendiga y nos vemos entonces el domingo. Y no se olviden que se le dieron unas tarjetitas por ahí para una actividad, ¿ok? Si tiene alguna pregunta, me habla o le pregunta a la hermana Ángela. All right. Te bendiga.